Gracias, Elmer. Gracias, hermano. Es para mí un privilegio muy grande, poder estar junto a ustedes en este momento, eh, en sus casas, alrededor de la mesa casi, en algunos casos. Privilegio bien grande poder hacerlo. Voy a pedir al hermano Elmer, por favor, Elmer, si me puedes avisar, si mi internet está mal, ha estado bastante, um, ha estado fallando bastante hoy día. Y voy a pedir que me avises, hermano, si está flaqueando ya, por favor. Pero de todas maneras, para los que me conocen, un saludo a todos ustedes, un saludo cordial, un abrazo. Y a los que no me conocen, bueno, me llamo John Ray. Eh, Efectivamente, es verdad, el hermano Elmer sí va a los cursos, puedo dar testimonio a aquello. Y lo he visto allá un par de veces. Ha estado ahí un día o dos y bueno, es verdad, el sí asiste, ¿no? Eh, Contarles un poco de mi persona. Tengo tres hijos, dos varones y una mujer. El mayor está en la universidad. Mi esposa Nelly es de Santa Cruz, cruceña. Eh, y estamos viviendo aquí en Windsor, Ontario, en Canadá. Recién hemos llegado el 3 de enero de este año y estamos asistiendo a una asamblea aquí, una asamblea local llamado Gracia y Verdad. Y unos hermanos que en poco tiempo hemos llegado a tener un gran aprecio por ellos, gran aprecio porque viven su nombre, realmente viven su nombre, gracia y verdad. Y no es cierto que el Señor Jesucristo era lleno de gracia y verdad. Nosotros debemos reflejar, ser un reflejo de la persona del Señor Jesucristo. Um, Quisiera entonces, sin más, entrar a, a, a animarles en la palabra. Eh, no es mi deseo enseñar una doctrina profunda, simplemente quisiera animarlos en el Señor y fijarnos un poco. Esta semana realmente se me ha hecho a través del estudio de Romanos, una vez más, hemos estado haciendo esta semana y una cosa que se me ha eh, venido a la mente continuamente, resalta, es el carácter de Dios. Romanos es el libro que trata de la justicia, la rectitud de Dios. Y la rectitud de Dios ha sido manifestada, ha sido cumplida, ha sido satisfecha y debe ser reflejada por medio de nosotros. Y el libro de Romanos lo enseña cómo, etcétera. Pero antes que voy a compartir mi pantalla, Elmer, ¿está bien? Um, Voy a ver si pueden ver, está nevando, puro blanco, ¿está bien? Ya, muy bien. Ok, esa es la nieve en Canadá, así se ve. No, mentira. Eh, antes de entrar, voy a orar. Sé que el hermano Elmer ha orado, pero quiero pedir algo del Señor en esta noche en particular. Y que no seamos como esta parejita, aunque se ve bien bonita la parejita. Dice que una parejita salió en su tándem una vez y pedaleando los dos, y bueno, parece que la abuelita atrás saludando más que pedaleando. Y bueno, en una costa, una subida, apenas, pero apenas llegaron hasta la cima, pero así de apenas. Y el hombre dice, wow, dice, pero apenas llegamos, ¿no? Y la mujer atrás dice, bueno, más bien tuve los frenos bien apretados, por ahí nos íbamos para atrás, dice, ¿no? Entonces, no seamos así en esta noche. Voy a pedir que podamos ir juntos en paso con el Espíritu Santo en esta noche, lo que quiere enseñarnos.
y no ir en contra, no poner los frenos donde el Espíritu Santo quiere ir para adelante, ¿no? O viceversa, ¿verdad? Entonces queremos ir paso a paso y dejar que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe, nos anime por medio de su palabra en esta noche. Padre, gracias porque tenemos el acceso directo ante tu trono y decirte, Padre, y con qué confianza, porque es por medio del Señor Jesucristo. En esta noche hemos cantado acerca de su cruz. En realidad no es la cruz, es la persona que fue a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. El Dios hombre eh, que, que murió tomando nuestro lugar y pagando por nosotros. Te damos gracias porque por medio de Él tenemos acceso libre ante el trono, no del castigo, no el trono de lo que merecemos, sino el trono de la gracia. Y te damos gracias que nos prometes ayuda y misericordia en tiempo de necesidad. Y Padre, tú sabes, tú conoces nuestros corazones en esta noche. Somos necesitados. Nos hallamos muy necesitados, Padre, en esta noche. Queremos escuchar de ti. Ayúdanos a ir en paso con el Espíritu Santo en esta noche, no más rápido ni muy lento, no poniendo los frenos, sino pedaleando juntamente con el Espíritu Santo en esta noche. Y te damos gracias por lo que has de hacer. En el bendito y amado nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 3 puntos quisiera abarcar en esta noche, pero quisiera que enfocamos nuestra noche, nuestra mente en esta noche en el carácter de Dios. Dios es nuestro baluarte, evidentemente. Todos dirían amén, ¿verdad? Espero que todos dirían amén en esta noche. Dios, nuestro baluarte. Pero quiero hacerles la pregunta, ¿por qué confiamos en Dios? ¿Por qué confiamos en Dios? Y tengo tres puntos. Número 1, confiamos en Dios porque Dios actuó primero. Dios, es decir, Dios tomó la iniciativa. ¿Ok? Fue Dios quien tomó la iniciativa. Y vamos a hablar acerca de ello. Número 2, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y número 3, Dios asegura el destino. Y me han dicho que solo tengo 3 horas para esta noche, así que voy a apurarme, ¿ya? Allá en Los Negros acostumbramos a enseñar 8 horas al día y apenas terminamos. Para los que saben, apenas se termina y hay que apurarse. Así que bueno, vamos a ir al primer punto, ¿ok? Espero que todos están conmigo y espero que qué lindo es poder estar juntos, hermanos, alrededor de la palabra de Dios y tener un tiempo de compañerismo. El compañerismo que tenemos es en Cristo. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra, es el verbo, hablamos anteriormente, es el logos, es la palabra. La palabra habla de Cristo y Cristo es de la palabra. Entonces, Dios actuó primero y para ver esto, quisiera que vayamos a ver unos versículos. Y todos los conocen, pero quiero que veamos esto porque el punto de partida es esta. Y el hermano Javier cantó acerca de esto tan lindo. Me alegro que él haya aceptado hacer el número especial y fue especial realmente y nos bendijo el corazón, ¿no es cierto? Eh, entonces, Romanos capítulo 5, y espero que todos tengan su Biblia. No quiero que tomen mi palabra, no quiero que acepten algo que yo diga, sino sean buenos bereanos y acepten sí o no conforme a lo que dice la palabra. Y dice así, capítulo 5 y versículos 6 al 10, nos dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dos palabras que quiero resaltar ahí es débiles
y impío. Ahora, débil quiere decir que no es fuerte. Débil quiere decir inútil, ¿ok? Inservible. En el lugar de trabajo, un débil es uno que no tiene fuerza. Pues, y es la otra palabra, impío, algo sucio, no limpio. Y entonces dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios demuestra, Dios revela, Dios manifiesta su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice así, pues mucho más mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No estábamos encontrados, nosotros no encontramos al Señor, estábamos perdidos, enemistados para con Dios, inútiles, impíos, enemistados con Dios, enemigos de Dios. Eso era nuestro estado cuando Cristo murió por nosotros. No esperó a que seamos personas bien amables, bien justos, bien buenos. No esperó morir a que tengamos algo de valor en el sentido de algo de utilidad para darle, porque no tenemos. Tenemos que, a partir de este punto, Dios actuó primero esperando nada de nosotros. No esperaba nada de nosotros, no esperaba nada a cambio, pues no teníamos nada de dar a cambio. Dios actuó de iniciativa propia, totalmente siendo fiel a su carácter. Es que Dios es amor. Vemos en Juan 3:16, la motivación detrás del enviar o dar a su Hijo es por cuanto Dios amó. Dios amó. De tal manera Dios amó. Y eso es la punta, esa es la motivación del Señor. Es su amor. Ese es el carácter de Dios, su amor. Eso es la motivación detrás de todo lo que Dios está haciendo y interactuando con la humanidad. Dios no quiere que nadie perezca. El corazón de Dios es que todos sean salvos. Muy importante. No teníamos nada que ofrecer a Dios. Enemistados totalmente. Y entonces Dios actuó primero. Dios no esperó que tengamos una promesa, un compromiso. Dios no esperó que hagamos algo para que su Hijo muera por nosotros. Dios actuó primero. Así. Porque Dios es así de bueno. Dios es así de bueno. Que sin esperar que nosotros tengamos algo que ofrecer, dio a su Hijo. Y eso es un regalo, ¿verdad? Un regalo es algo que uno da sin esperar a algo a cambio. Ahora, nosotros generalmente regalamos las cosas esperando que tal vez, si yo le voy a dar al hermano Elmer para su cumpleaños, yo espero también que me regale para mi cumpleaños, porque así nomás es, ¿no? Si no me da para mis cumpleaños, entonces yo nunca más le voy a dar. Pero, y eso queremos llamar regalo. Pero eso no es regalo, ¿no ve? Si queremos algo a cambio, ya deja de ser regalo. O sea, es algo que él tiene que dar a cambio y eso deja de ser regalo. Y eso es algo que es difícil para nosotros comprender. Algo que es totalmente libre, gratis y sin merecer. La gracia de Dios es inmerecida, un favor inmerecido. Y entonces Dios actuó, Dios demostró su amor actuando primero. Eso es la base de todo. El carácter de Dios entendemos a partir de ese punto, mirando la cruz, mirando a Jesucristo
morir poniéndose su amor, poniéndolo en acción, muriendo por nuestros pecados. Y eso es el Evangelio, ¿no es cierto? Que Cristo murió por nuestros pecados. Lo sepultaron y el tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos porque aceptó su paga por nosotros, por el pecado de sus enemigos. Cristo pagó por todos los impíos. Cristo pagó por todo ser humano, porque Dios de tal manera amó. Entonces, segunda Juan 2:2, segunda Juan 2:2 nos dice claramente de que la obra de Jesucristo, la propiciación, la paga hacia la ira de Dios, fue para todos, fue para con todos. Dice segunda Juan 2:2, nos dice así. Y a causa de la verdad que, perdón, es primera Juan 2:2. Primera Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es la propiciación para los pecados de todo el mundo. Eso te incluye a ti. Eso me incluye a mí. Ahí puedes poner tu nombre. Cristo murió por ti. Cristo es la propiciación de la ira de Dios para contigo. Eso es el punto de partida. Esa es la motivación detrás de Dios para hacer lo que Dios interactúa con la humanidad. Entonces, avanzando, número dos, número dos, Dios tiene un propósito. Lógicamente, debe tener un propósito. Dios no envió a su hijo, no sacrificó a su hijo solamente por morir. Debe haber una razón por la cual él envió a su hijo para morir pagando por nuestros pecados. Al final, aunque nadie haya creído en él, Dios tenía un propósito, vamos a decirlo de esa manera. Es decir, Dios envía a su Hijo para satisfacer su justicia, las altas demandas de su justicia, pero lo hizo para traer gloria. La palabra de Dios nos dice en Juan 4 de que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios siempre ha estado buscando adoradores. Eso es desde el principio del tiempo. Dios ha estado buscando adoradores. Entonces, el propósito. Y para ver esto, vamos a ver de que Dios tiene un propósito y lo vemos en una historia bien interesante en Lucas capítulo 8. Y no me da tiempo para leerlo todo. Voy a pedir que me perdonen, pero no nos da tiempo para leerlo todo lastimosamente. Lucas capítulo 8 en sus Biblias, por favor, versículo 22 empieza esto. Y dice así, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, esto es Jesús y sus discípulos, perdón, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Ahora, fíjense, y ustedes saben todo lo que acontece, pero mientras navegaban, él se durmió y se descadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ahora, generalmente paramos ahí y no leemos todo, pero tenemos que entender, él les dice, ¿por qué les fallece la fe? Les llama la atención en cierto sentido, ¿por qué habían flaqueado en su fe? Porque Jesús había dicho, vamos al otro lado. Y entonces Jesús, ellos debían confiar de que iban a ir al otro lado. Pero más allá de esto, vemos de que Cristo tenía un propósito de ir al otro lado.
obviamente va a aprovechar esto para una lección, para afirmar su fe de ellos y para manifestarse a él como el Todopoderoso, ya que es. Pero vamos a ver más adelante de que esta historia no es ese el fin. El fin es de cruzar al otro lado, pues Jesús tiene una cita divina con alguien en particular. Jesús en particular al otro lado y quiere ir a con él y a estar con él. Porque dice más adelante, y claro, no tenemos tiempo, pero llegaron al tal endemoniado. Y ahí está el endemoniado. Más adelante vemos de que los demonios son muchos, se llaman legión, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de todo el acontecimiento aquí, dice así, vamos a ver desde el 36, y a los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, ahora fíjese lo que dijo, lo que dejó aquí. Jesús va a dejar a un misionero allá para compartir, para dar testimonio de lo que Cristo hizo por él. Y dice así, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús tenía un propósito por cruzar al otro lado. Tenía un propósito aunque hubo tempestad en el medio, había un propósito por hacerles atravesar la tempestad. Había un propósito por pasar los vientos, por pasar las tribulaciones del agua, qué sé yo, para llegar al otro lado, para encontrarse al punto preciso con este personaje, para sacarle los demonios, para compartirle quién era Jesús, para que él conozca a Jesús, para que Jesús deje a un testigo allá, en ese lugar. Tenía un propósito. Los discípulos no habían entendido aquello, no habían captado aquello. ¿Cuánto más Dios en nuestra vida? Dios, Jesucristo dio su vida por nosotros. Vemos la iniciativa, vemos la motivación de Dios. Nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Para colgar en la hamaca. Bueno, tal vez hay momentos de poder descansar en la hamaca, pero eso no es el propósito de que Cristo muera por nuestros pecados, para que nosotros volvamos a ser igual al mundo o para que nosotros no cambiemos de ninguna manera, sino que Dios está de una manera, la vida de Cristo quiere afectar y transformar mi ser para traerle gloria en la vida aquí en la tierra. Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito por las tempestades, por las cuales nos hace pasar. Ahorita el mundo entero está pasando por dificultades. Hay personas que realmente van a ser afectadas por medio de esta tempestad. Sus vidas nunca más van a ser iguales. Hay personas que han sido profundamente afectadas. Hay personas que nunca más van a regresar al mismo sistema de vida que tenían. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, de la misma manera que Jesús les llevó a la tempestad, así lo veían los discípulos, Él nos llevó a que nos ahoguemos aquí en el agua, ¿verdad? Así lo veían ellos desde su punto de vista. Pero no, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para hacernos llegar al otro lado. Las promesas de Dios se van a cumplir, hermanos. Y eso es lo que quiero animarles en esta noche. Número 2, Dios tiene un propósito. Dios tomó la iniciativa. Número 1. Número 2, Dios tiene un propósito. Si tú estás con vida, si tú eres creyente,
en el Señor Jesucristo en esta noche, Dios tiene un propósito para tu vida. Y si tú no has creído en el Señor Jesucristo, si tú de alguna manera sigues tratando de conseguir aceptación delante de Dios, yo te digo, frena el coche ahí mismo. Debes cambiar de mentalidad y entender de que las buenas noticias, la buena nueva, el evangelio se trata de Dios para ti. Dios dio algo, no su aceptación, sino Dios te amó siendo enemigo. Dios ya te amó en Cristo siendo enemigo. ¿Lo crees o no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y yo espero que todos aquí en esta noche lo hayan creído y tengan a Jesucristo como su único Salvador. Entonces, Romanos 5, obviamente Romanos capítulo 5 nos habla de las tribulaciones y de que nosotros, hermanos, sabiendo, ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Sabe que Dios, Dios no espera que seamos ignorantes de que nosotros, confía nomás en Dios? Más bien Dios no es así. Dios es como que cuando Cristo se acercó a Tomás. Tomás, ¿te cuesta creer? Ven y toca. Así es Jesús con nosotros, así es Dios con nosotros. Nos hace entender, nos hace saber. Su palabra nos llena de conocimiento acerca de Dios para que nuestra fe no sea hueca, no sea vacía, no sea basada en nada, sino basada en verdad, basada en los hechos, basada en el carácter de Dios. Y Romanos capítulo 5, versículos 2 y 3 dice así: por quien también tenemos entrada por la fe. Entonces, esa palabra entrada nos hace entender de que recién cuando somos salvos es recién el inicio a lo que Dios tiene para nosotros por medio de la gracia. La salvación no es el fin, hermanos. La salvación es el empiezo del propósito de Dios en nuestras vidas. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere obrar en y a través de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida, hijo, hija de Dios. Tu Padre Celestial quiere llevarte, quiere traer su gloria por medio de ti. Dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese lo que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. ¿Qué sabemos? Sabemos de que Dios nos ama. Sabemos de que Dios tomó la iniciativa. Sabemos de que Dios dio su Hijo. Sabemos de que cualquier tribulación, como nos dice adelante, Dios lo está usando para nuestro bien, para madurarnos, para crecernos. Pero sabiendo es la palabra clave ahí. Lo sabemos y por eso podemos gozarnos de las tribulaciones, porque sabemos qué está haciendo Dios. Dice así. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba ¿qué? Cuando Dios opera en nuestra vida, está produciendo esperanza en nosotros. Y la esperanza, dice más adelante, no avergüenza, no desanima, no te defrauda. La esperanza puesta en Dios no defrauda. Nunca te va a decepcionar la esperanza puesta en Dios. Dice así, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y entonces, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Vamos a ir al tercer punto, entonces. Dios asegura el destino. ¿Ya? Dios asegura el destino. Y esto es, vamos a mirar a Jeremías. Jeremías capítulo 36. Y yo quiero que mantengan este pasaje. Estoy usándolo simplemente mirando el carácter, cómo Dios interactúa con el hombre, etcétera. Pero en Jeremías capítulo 28, vemos aquí algo entre Ananías y Jeremías, ¿ya? Y algo interesante ha pasado aquí. Jeremías es el profeta, un profeta joven, ¿ya?
pero el profeta auténtico de Dios. El pueblo de Israel ha sido enviado, ahí como vemos en la foto, el pueblo de Israel ha sido enviado a exilio a Babilonia. Y Dios ha dicho, ok, como no me han obedecido, cada 7 años ellos debían descansar la tierra. Cada 50 años debían descansar un año la tierra. Y para todos esos años que no descansaron la tierra, 70 años no descansaron la tierra, ok, yo les voy a llevar a Babilonia para que descanse, para que la tierra descanse mientras estén ausentes. Entonces Dios va a usar este tiempo para dar disciplina al pueblo de Israel. A la vez va a trabajar por medio de Babilonia, Dios va a obrar, etcétera, etcétera. Pero ellos están en exilio en este tiempo, ¿ok? Entonces, vienen pues algunos personajes para tratar a animar a la gente. Ok, entonces vienen pues estos falsos profetas para decir a la gente cosas para que ellos no se desanimen. Ok, entonces dice así, capítulo 28, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías. Ahora, Sedequías era el rey que dejó Nabucodonosor cuando él tomó, cuando sacaron los exiliados ahí de Jerusalén. Entonces, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón. Ahora, Gabaón debería ser una palabra clave ahí, porque se acuerdan de los gabaonitas, fueron aquellos que vivían cerca y se disfrazaron de ropa vieja, gastada, etcétera, y fueron a Josué y dijeron, vivimos muy lejos, pero hemos escuchado de las grandes conquistas que han tenido y venimos a hacer una tregua con ustedes. ¿Se acuerdan de aquellos? Y ellos vivían en la tierra de Canaán, eran vecinos. Y entonces estos eran engañosos, un pueblo engañoso. Y este profeta era justamente de ahí. Me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo. Ahora esto es lo que dice este profeta. Dice así, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrante el yugo del rey de Babilonia, o quebranté, perdón, el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebranté el yugo del rey de Babilonia. Ahora, ¿fue eso lo que dijo Dios? Vemos en el capítulo 27 de que Dios no dijo eso para nada. Por ejemplo, dice en el versículo 12 del 27, hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas las palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivid. Dice, porque moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación, que no serviré al rey de Babilonia. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira. Ahora, las palabras aquí de Ananías son lógicos, son lógicos. Todo israelita en exilio quiere volver, quiere regresar, quieren los utensilios del templo. Esos son sagrados, son algo apreciado culturalmente, religiosamente del pueblo de Israel, quieren devolverlo. Entonces, aquí vemos lógicamente, sería de todos tener la esperanza puesta en las palabras de este hombre. Pero ¿qué es lo que había dicho Dios? Esa es la cosa. Y vemos claro las palabras de reprensión. Voy a dejar que ustedes lo lean porque no me da tiempo. Jeremías 28, lo pueden leer en su tiempo.
y leer una magnífica interacción entre el verdadero profeta de Dios y Ananías y entender de que Dios había dicho, no, 70 años voy a hacerles. Y quiero que ustedes vivan allá y disfruten bajo el reinado de Babilonia. Quiero que tengan familias. Quiero que hagan prosperar a Babilonia. Entonces, 29:10 dice así, ustedes conocen el 29:11, pero dice, Babilonia, en los años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ahora, este versículo lo aplicamos a nosotros, pero nada que ver. Este versículo es particularmente para Israel estando en exilio, ¿ya? Y dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, etcétera, etcétera. Dios tiene el destino preparado para Israel. Van a regresar a casa y sabemos cómo sucede aquello. Esdras lo pueden leer, capítulo 1, cómo ellos regresaron bajo Ciro, el rey Ciro. Regresaron a los 70 años, ellos regresaron a casa en tres diferentes viajes. Ellos regresaron. Dios tiene el destino. En este caso, Él los llevó allá para estar en exilio 70 años, pero los trajo también de vuelta. ¿Cuánto más con nosotros? Dios tiene. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? Bueno, no nos ha dicho cuándo. No nos ha dicho cuándo va a volver, pero nos ha dicho va a volver, ¿no es cierto? No nos ha dicho que vamos a tener bienes. No nos ha prometido bienes, hermanos. Eso sería igual que Ananías tratar de tener fe en algo falso. Dios nunca dijo que vamos a regresar en 2 años. Lo que Dios sí dijo es que vamos a tener tribulaciones, pero a pesar de esas tribulaciones, Él nunca nos va a dejar. Él tiene un propósito. Él va a estar con nosotros. No dijo cuándo va a volver, dijo que va a volver. Y ahí es donde debe estar nuestra fe. Dijo en Romanos 5:10 que leímos, seremos salvos de su ira. Y eso es lo que Dios nos dice en su palabra y claramente eso sí podemos confiar, de que seremos, hermanos, todos los que hemos sido justificados, estamos en paz para con Dios y seremos salvos de su ira. No es en base de nuestro performance, no es en base de nuestras buenas obras. Él nos justificó por medio del Señor Jesucristo, por la fe en Jesucristo, y seremos salvos a continuación de su ira. Entonces nos promete vida eterna. Dios nos promete vida eterna. Juan 3:16 no podría ser más claro. No recibiremos la condena que merecemos. Vamos a recibir la vida eterna que nunca mereceremos. Y esa es la promesa de Dios. Eso sí ha prometido Dios. Y claro, podríamos estar toda la noche hablando de las promesas de Dios que nos ha hecho. Pero Dios tiene nuestro destino en sus manos, hermano. Así de la misma manera que Él llevó al pueblo de Israel a estar en exilio durante 70 años y controló todo aquello. La historia de Daniel es manifiesta la soberanía de Dios. Tremendo es ese acontecimiento, lo que se ve, toda esa narración ahí de la historia de Daniel. En nuestras vidas, Dios también es soberano, hermanos. Y así como por medio de la fe en Jesucristo, Dios escogió salvarnos, Él nos llevará al destino que ha predestinado para los hijos de Dios, de los hijos de los hijos, muchos de Cristo. Tenemos gracia futura. ¿Qué nos dice Tito 2:13? Dice así, aguardando la esperanza bienaventurada. Hermanos, si no es garantizada nuestro futuro, no puede ser bienaventurado. Pero es bienaventurado porque es garantizado y porque Dios en su carácter, Dios en su perfección y justitud, Dios que no puede mentir, lo ha dicho así. Y entonces esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para concluir,
Hemos sido predestinados. Todos los que han creído en Jesucristo tienen promesas de Dios de que serán predestinados. Tremenda, tremenda doctrina, tan precioso. No es que Dios haya escogido antes del mundo para quién será salvo. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes creerían en Cristo, pero para todos los de Cristo, Dios ha predestinado maravillosas promesas para ellos. Y eso tiene que ver con el futuro, hermanos. No quién será salvo, sino cómo será la futura glorificación de los salvos, de los que han creído en Cristo. Entonces, Romanos 8:25 nos dice así, pero 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, y eso lo recibimos el momento de creer en Jesucristo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Gemimos, no reclamamos, dice gemimos, esperando ¿qué? Esperando la adopción. La adopción. ¿Y cuál es la adopción? Bueno, la redención de nuestro cuerpo. Cuando nosotros fuimos salvos, recibimos el espíritu de adopción, conforme al versículo 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. De adopción. Hemos recibido el espíritu de adopción, pero la compleción de nuestra adopción será la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, es garantizado ese destino. Dios ya lo preparó de antemano para todos los que han creído en Cristo. Y entonces ahí tenemos, Dios es nuestro baluarte. Dios actuó primero y por medio de aquello, hermanos, podemos entender la intención de Dios, el corazón de Dios. La motivación de Dios, hermanos, no es hacernos daño. Dios no esperó a que tú seas amable, a que yo sea amable, a que yo le crea o yo le confíe o yo sea algo que sea bueno. Dios me amó antes de que yo sea inclusive nacido. Dios me amó en Jesucristo siendo enemigo. Así veo su intención. Dios tiene buena intención. Dios tiene un propósito. Eso me da confianza. Eso me tiene que dar confianza. Yo puedo confiar que Dios tiene un propósito. Si yo estoy atravesando el coronavirus en este momento, yo puedo tener confianza, no en la situación, sino en Dios, porque sé que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Está en las olas, en el viento o está en Dios? Dios asegura el destino. Eso me da esperanza. Entonces yo, entendiendo el carácter de Dios, entendiendo los propósitos de Dios, puedo saber su intención, puedo tener mi confianza y por ende tengo esperanza. Simplemente entendiendo que Dios es nuestro baluarte. Hermanos, ha sido mi deseo simplemente animarles en el Señor, unos versículos, unos pasajes para nada más hacer memoria de aquello. No tenemos mucho tiempo esta noche, pero espero de que haya sido de bendición para ustedes y bueno, lo paso al hermano a cargo, por favor. Gracias, hermanos. El Señor los bendiga.